Está con nosotros ahora Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, que vale la pena volver a explicar qué es AFIN. Bueno, AFIN es una asociación de alrededor de 60 empresas. 48 de ellas son empresas que tienen contratos a largo plazo con el Estado peruano en asociaciones público-privadas para construir, operar y mantener estos proyectos, y 12 adherentes. No tocamos temas de obras públicas, que son contratos diferentes que hace el Estado con contratistas y que son solo para construir. Eso es básicamente lo que hacemos, tratar de divulgar temas de interés común para que el país entienda que se necesita cerrar las brechas, conectar a los peruanos con el mercado para que salgan adelante por su propio esfuerzo. Y nuestra prioridad uno es la infraestructura social, porque claro, hay que conectar a los peruanos con el mercado, pero sería mejor que estén bien atendidos en hospitales, bien educados, y para eso la infraestructura en asociaciones público-privadas, escuelas y hospitales son la herramienta que debiéramos probar, porque dicho sea de paso, ya hay experiencias muy buenas en el país y fuera del país. Ahora, yo planteaba una crítica que generó en algún momento mucha controversia en relación a la conferencia anual de ejecutivos que se hace todos los años, sobre todo los últimos en Paracas, ¿no es cierto? Donde en un país donde el centro de la discusión era el tema de la corrupción, no era el centro de la discusión aparentemente para los empresarios, ¿no? Porque hay una responsabilidad del mundo empresarial, y es más o menos obvio ahora con la cantidad de empresas, incluso algunos miembros de AFIN que han estado involucrados, entiendo que los han separado de la organización, ¿no es cierto? Sí. Pero que estaban involucrados. Es decir, acá ha habido un sistema que ha operado, ¿no?, de una manera articulada y donde además iba más allá de la política. Es decir, no importaba quién estuviera en el gobierno, porque se transfería de unos a otros la manera de hacer las cosas, el modus operandi, ¿no es cierto? Financio campañas electorales, ¿no es cierto? A partir de eso tengo obras por las cuales además tengo que pagar comisiones ilegales que bordean el 5 en algunos casos, el otro es el 10% según la dimensión de la obra. Es decir, estaba... Y donde había incluso una concertación con respecto a quién participaba en cada una de estas obras. Entonces, el mundo empresarial no era ajeno, todo el mundo sabía qué estaba pasando, todo el mundo sabía quiénes eran los que cobraban, y el mundo empresarial no tenía nada que decir sobre eso. Bueno, es que eso de que todo el mundo sabía, los problemas estallan a veces en nuestra cara, es lamentable, pero ocurre. El país debería estar preparado para enfrentarlos, y la corrupción se combate previniendo las oportunidades, pero también enfrentando los problemas y solucionándolos para que no se repitan. Y ahí nos falta desarrollo, incluso legal. Tenemos el caso norteamericano. Ellos han tratado el tema de Odebrecht junto con Suiza y Estados Unidos, y le han impuesto una multa que viene a ser la reparación civil que ellos tienen en sus leyes por $2.400 millones. 2.200 millones de dólares son de Brasil, 90 millones de dólares son de Suiza y 110 millones son de Estados Unidos, algo así. Y se ha hecho un análisis objetivo en base a leyes preexistentes. Esto se llama el Acto contra el Fraude y la Corrupción en Estados Unidos. Y creo que empezó en la época de Al Capone. Cuando empezó seguramente eran leyes con nombre propio porque estaban empezando a producirlas. Claro. Ha evolucionado a lo largo del tiempo y nos queda gusto tener este problema, pero lo que sí da gusto es ver cuán prolijo puede ser un sistema de justicia bien pensado que enfrenta los problemas para solucionarlos y evitar que se repitan. Pero si un perro está lleno de pulgas, tienes que curar las pulgas, no matar al perro. Y acá ese es el problema que tenemos, porque la reparación civil está pensada para matar al perro. Y ahí es donde está fallando el esquema del decreto de urgencia 3. Claro, pero yo iría más allá que eso, porque, o sea, la interpretación que se puede hacer, por ejemplo, la manera como los ejecutivos de Odebrecht han interpretado la postura del procurador con respecto a las reparaciones, donde dice que solo por 3 obras, y Odebrecht tiene mucho más de 3 obras, tiene que pagar $1.000 millones. O sea, de lo que estamos hablando es que la reparación sea impagable para Odebrecht y por lo tanto se rompa el acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht se declara en quiebra y se acabó la historia. Porque ni cobramos $1 ni sabemos la verdad, ¿no es cierto? No logramos ninguna de las dos cosas que nos interesarían. Falta realismo. Yo cambiaría el orden, porque yo creo que primero nos interesa saber la verdad.
Falta realismo en este caso. La reparación civil está pensada para otros temas como crímenes, robos, asaltos, pero no para estos casos de corrupción. Claro, Y entonces, es donde falla. Para empezar, la reparación civil en el Perú es una pena accesoria a una sentencia. La sentencia es años de carcelería y la pena accesoria es la reparación civil. ¿Cómo conocemos tantos casos que después salen de la cárcel y no han pagado un real? Así que son saludos a la bandera y nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, pena accesoria tras una sentencia firme consentida que puede tomar años en producirse. ¿Qué pasa si vamos cobrando a cuenta en un fideicomiso, acopiando reparación civil para el futuro, y después resulta que el juez absuelve o establece una reparación menor? ¿Cómo se repara eso? Pero el otro Ahí hay día... un problema. Lo que quiero decir no es que no hay que castigar, ni sancionar, ni cobrar, pero el modo que la ley peruana está pensada no permite que esto sea eficaz. Por ejemplo, cobrar primero, que cobre primero la SUNAT, que cobren primero la reparación civil misma y después que se pague a los proveedores, a los contratistas, a los trabajadores, provoca esta crisis de los proveedores de Odebrecht. ¿A qué creen que se debe? SUNAT embargó. Claro, no, la situación, se trabaron pagos, la situación que ya se cortó tiene, la cadena de pagos. La situación que se tiene efectivamente es que después de un año de aplicación del decreto de urgencia 03, lo que tienes es 60.000 trabajadores, 20.000 de los cuales, o casi 20.000 eran de Odebrecht, y 40.000 de las proveedoras que simplemente están en la calle. Porque las obras se pararon, ¿no es cierto? Y al final nunca se aplicó de manera efectiva. Creo que han recuperado 20 millones de soles. No sé cuál ha sido el resultado, que resulta ridículo. Ahora, Catherine Ampuero decía el otro día, y me parecía que era razonable, que la ley peruana ya tiene mecanismos. Es decir, y ahí hay un ejemplo notable que es el de Hajduk, ¿no es cierto? Cuando los directivos de Hajduk son acusados de estar vinculados al narcotráfico, se abre un proceso contra ellos e incluso van a la cárcel, ¿qué cosa es lo que se hace? Se declara una intervención judicial y se nombra un administrador judicial. Y la empresa sigue funcionando, lo cual supone dos cosas: que no se detiene el proceso productivo y lo que ahora se llama la cadena de pagos, ¿no es cierto? Y se protege el interés del Estado con el embargo. Termina el proceso en lo que termina. En ese caso terminó exonerando de responsabilidad a los propietarios, pero pudo ser lo contrario, ¿no es cierto? Hay experiencias muy malas de intervenciones como el Banco Popular. Claro, también, ¿no es cierto? Pero eso, burócratas corruptos que terminan haciendo plata a costa de la intervención, empresas que se suponía que eran intervenidas para que continúen en marcha y terminan liquidadas. Al final son liquidadores, no funciona. En algunos casos podría que haya funcionado, pero en el Perú no hay buena experiencia. Lo que plantea el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo es interesante. Veedores, firmas especializadas, no burócratas muertos de miedo o muertos de ganas de llevarse algo a su bolsillo. Eso es más realista. Pero volviendo a la reparación civil, ¿y por qué se ha roto la cadena de pagos? Dos motivos. Uno, temor de los funcionarios a tomar decisiones, con lo cual aguantan los pagos, separan los flujos de los proyectos, se cae el negocio y no hay cómo pagarle a los acreedores. Uno, casos como el peaje de Puente Piedra, que la Municipalidad Metropolitana de Lima no permite que se instale. Eso al flujo de caja de rutas de Lima le quita un ingreso importante. Se puede compensar, pero no lo hacen. Se cayó el proyecto, Derby abandonado, Ramiro Prialé abandonado. O sea, dos causas: fallas administrativas por temor y tratar de cobrar la reparación civil primero. Pero también tiene que ser razonable, porque, por ejemplo, ese tema del 10%, ¿no es cierto?, excluir a los que no lleguen al 10%, o decir que el 50% va a ir al fideicomiso para el pago de la reparación, o sea, está fuera de la realidad. Es decir, por ejemplo, en el caso Chaquia, ¿no es cierto?, si estableces todos esos criterios que establece el proyecto de ley, la conclusión que han sacado los proveedores, y por eso han hecho una conferencia de prensa, es que si se aplica eso, 196 empresas simplemente ya no tienen ninguna esperanza. Al contrario, lo que creo que están planteando es que se venda Chaquia porque... No, por supuesto, pero si Chaquia está esperando desde septiembre que se venda. Está previsto que el precio de venta sea igual al flujo neto de ingresos y egresos del proyecto, menos impagos con los proveedores, menos deudas con bancos, y de lo que queda, la mitad va para reparación civil. Está bien pensado, hay que hacerlo, pero ahora que estamos a punto o casi forzados por la realidad de los pobres proveedores que están quebrando a hacer estas ventas,
aparecen las voces de que ¿por qué? Mejor en otro momento. Somos campeones en el Perú. Esto se llama... O sea, ¿qué debería ocurrir según ustedes, Gonzalo? Tener las cosas claras. Primero, no se puede cobrar la reparación civil primero, porque si cobras primero, cortas el flujo, se para el proyecto, no hay ingresos y no te vas a poder cobrar ni un centavo, porque no hay de dónde, ni los trabajadores, ni los proveedores, ni el Estado. Otra cosa, no se puede cobrar al contado la reparación civil. En Brasil le han dado 20 años a Odebrecht para que pague 2.400 millones de dólares. Y saquen la cuenta. En Brasil Odebrecht tenía contratos por muchísimas veces más monto que en el Perú y su penalidad es 2.400 millones. Y aquí el procurador Ramírez, en un primer estimado a cuenta, solo 3 proyectos, la mitad de lo que le han puesto en Brasil a Odebrecht. Allí nomás se deben dar cuenta que esto es irreal. Tercera cuestión, si tú le vas a poner reparación civil a cada proyecto, está bien, es mejor que poner una global. Háganlo caso por caso, ¿de acuerdo? Pero si el proyecto no tiene flujo, ¿qué reparación civil vas a cobrar? Por ejemplo, carretera Chacas es uno de los 3 componentes de la reparación civil. Este caso es bien interesante. Claro. Esta es una obra pública, no hay peaje. 200 millones de dólares, 100 kilómetros, la penalidad es como 70 millones de dólares y no la penalidad, la reparación civil que ha establecido el procurador Ramírez son 70 millones de dólares. Pero un juez antes, en el mismo caso, ya había pedido una reparación, no un juez, un fiscal antes, en este caso pidió una reparación civil de 5.5 millones de dólares, 14 veces menos. Pero ojo, 5.5 millones quizás se puedan cobrar, porque saben una cosa, esta carretera está bien hecha, funciona, conozco gente que la usa, pero no genera un sol, porque no hay peajes, es una obra pública. La construyeron, la entregaron y se acabó la relación. ¿De dónde va a salir esa plata? Bueno, otra, tramos 2 y 3 de la IRSA Sur, ya están en operación y mantenimiento, la construcción terminó hace años. Y el contrato termina en el 2030. Quedan 12 años por pagarle al concesionario por la operación y el mantenimiento, en esos 2 tramos, 12 millones de dólares anuales. Esto es 144 millones de dólares en los siguientes 12 años, pero año por año, no todo junto. ¿Y cuánto le pone de reparación el procurador a esto? Más de 570 millones de dólares, 14 veces más que el flujo de 12 años. ¿Cómo se podría pagar esa reparación si el proyecto no genera caja? Aunque toda la plata se dedicara a pagar, no alcanzaría. No, y si toda la plata el problema, Gonzalo... ¿Sabe lo más grave? Permíteme, Nicolás, para completar la idea y que el público comprenda. Si dejamos de pagar la operación y el mantenimiento, la carretera se destruye. El clima es inclemente en esa zona de la sierra y la selva. El problema es que, claro, pero el problema acá, y tenemos que terminar lamentablemente por hoy, pero yo creo que es importante entrarle a esta discusión, porque es una discusión que nos compete a todos, porque además es una... Es decir, ¿cómo nos manejamos? Yo el otro día decía cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por saber la verdad, ¿no es cierto? Porque este tema de la colaboración supone una negociación, ¿no es cierto? Donde tú recibes algo a cambio, ¿no es cierto? Pero tú tienes que dar concesiones que no solamente es no ir a la cárcel, sino llegar a un acuerdo con las personas involucradas, incluso con la empresa, con respecto al pago de reparaciones. Ahora, el asunto es que esto no puede ser perturbado con intereses subalternos, ¿no es cierto? Porque esto está siendo perturbado por gente que no quiere que el señor Barata hable el 27 de febrero. Porque cuando tú dices 1.000 millones de reparación por 3 obras, lo que estás tratando de generar es una crisis en la relación de colaboración que se estableció con Odebrecht. Y el objetivo, a mí nadie me lo saca de la cabeza, es impedir que el señor Barata hable. Bueno, ya hasta ahora fracasó, ¿no? Nos faltan ¿cuántos días? 13 días para que hable Barata, ¿no? Espero que resistamos estos 13 días. Gonzalo, tenemos que terminar por hoy. Estamos comprometidos. ¿Puedo proponer lo que debiéramos hacer en breve? Lo más algo rápido posible. Constructivo, ya que se trata de la industria de la construcción. Estamos ante un riesgo sistémico. Se podría caer la economía. Esto es contagioso, es muy peligroso. Estamos al borde de un precipicio. Hay que actuar con sensatez. La reparación civil no se puede cobrar primero, no se puede cobrar al contado. Las ventas de proyectos hay que hacerlas, cobrar lo que se pueda cobrar y sobre todo la reparación civil
tal como está hecha la ley en el Perú, no ayuda. Es un problema porque tiene un componente no patrimonial que es completamente subjetivo y que permite estimar unas cifras fantasiosas. ¿Qué ganamos con un fiscal que nos diga que hay que cobrar 10.000 millones de dólares, 5 veces más que al final no vas a cobrar ni un sol y se va a quebrar a toda la industria porque la responsabilidad es colectiva? Todos responden por todo. Los chicos, los socios chicos y Odebrecht matan a todos juntos. Y a Odebrecht no, porque es bastante grande. Eso es lo más irónico de todo. No, ellos cierran acá y se van. Bueno, cierran acá y se van. ¿Cuánta plata ha metido Odebrecht? Cientos de millones de dólares el último año desde afuera. Porque la empresa no ha generado un dólar en el Perú. Tu enorme audiencia y tu excelente programa, por favor, desarrolle el tema de qué hacer en eso para estamos. salir de en ese eso problema. estamos. Es más, vamos a crear una secuencia, señora Magariño, para agarrar uno por uno los problemas del Perú, desmenuzarlos y escuchar soluciones. Y dejar de quejarnos de lo mal que están haciéndose las cosas. Muchas gracias a Gonzalo Prialé de AFIP. Vamos a